Buenos días a todos. No saludé a alguien. Tres pequeñas cosas, seré breve. Primero, darles la bienvenida al cuarto desayuno de trabajo, que, como ustedes saben, es después de mucho tiempo, más de 6 meses. Y les damos la bienvenida tanto a los socios ya conocidos y acompañamos con un agradecimiento porque realmente nos han sostenido y nos han apoyado durante estos meses que por distintas razones fueron bastante difíciles para la SPBU. Estuvimos remando contra corriente 6-7 meses y por suerte sabíamos que los socios nos apoyaban y nos sostenían. Pero también darle la bienvenida a algunas caras nuevas, entre comillas, que espero que después de esta actividad se integren a la SPB. Eso en primer lugar. En segundo lugar, es habitual que en esta pequeña presentación demos los avances de las próximas actividades. Las van a recibir por correo electrónico, por mail, lo que sea. Tenemos todavía 3 actividades más en el año, incluido un encuentro internacional que está ahí en duda justamente porque es internacional, el invitado viene de Brasil, pero tenemos confianza que se puede hacer porque es sumamente interesante el tema y el invitado es de primer nivel mundial. Así que espero que en lo que queda del año nos encontremos 3 veces más. Y por último, al final, es el agradecimiento, como siempre, al laboratorio, en este caso Servimed, pero más que nada también a Martín Tobler, que hablando de estar al lado de nuestra institución, nosotros personalmente, Martín ha estado desde hace, no sé, 30 años, mejor no digo cuánto, pero más de 20, ha estado acompañándonos y bueno, gracias al apoyo de Servimed, en este caso, que podemos disfrutar de esta reunión. Bueno, ahora solo me queda presentarles a los invitados, a los expositores. Realmente hoy vamos a tener una mesa de lujo, ¿no? En primer lugar vamos a tener al doctor Santiago Cedrés, es médico internista, sexólogo clínico, diplomado en medicina sexual en la UDELAR, ex profesor adjunto de medicina interna y ex presidente de la Sociedad Uruguaya de Sexología, y creo que actualmente es presidente de la Academia Internacional de Sexología Médica. Así que tenemos un primer expositor de luego va a poner la doctora Alba Martínez. Bienvenida, la primera vez que la tenemos por aquí. Ella es ginecóloga, ex asistente de clínica ginecológica, presidente de la Sociedad Uruguaya de Endocrinología Ginecológica y Menopausia, que tiene una sigla SUGIM. Ella es la presidenta de esa sociedad y es experto latinoamericano en climaterio y menopausia de la Federación Latinoamericana de Sociedades de Climaterio y Menopausia. Sí. Y en tercer lugar va a poner un integrante de la casa, digamos, miembro de la comisión directiva, un amigo, el doctor Ricardo Laue, que forma parte de la comisión directiva, que es psiquiatra, psicoterapeuta, ex residente de medicina, posgraduado en psiconeuroinmunoendocrinología y practitioner en medicina funcional por el Institute of Functional Medicine, integrante de la comisión directiva, como decía, de un amigo. Así que les dejo a ellos. Sobre el final podemos intercambiar, hacer preguntas, opiniones, tendremos diálogo. Bueno, buenos días. Un placer estar acá. Lo primero que nada es agradecer la invitación. La verdad que
Yo celebro espacios de la sexología dentro de lo que son las actividades científicas, que se le dé un espacio a la temática. Gracias por la invitación a que yo viniera hoy. Es un placer encontrarnos con gente tan querida. Gracias a la Sociedad de Psiquiatría Biológica en Uruguay, gracias al laboratorio por la invitación, y un honor compartir el panel con estos colegas de lujo. Vamos a hablar un poquito de lo que es disfunción sexual en la mujer climatérica. Yo hoy quería centrarme siempre pensando con lo que es el concepto de lo que es salud sexual, los componentes que tiene la sexualidad femenina, qué particularidades tiene la menopausia, qué cambios fisiológicos en la respuesta sexual de la mujer, qué cambios aparecen y qué tratamientos hacemos desde lo que es la sexología médica para el abordaje de las disfunciones sexuales. Yo creo que es importante la formación en tratamientos de aspectos sexuales, siempre basar en la evidencia científica, cada actitud que tengamos. Esta temática es de alta prevalencia en la mujer en esta etapa de la vida. La disfunción sexual es uno de los picos de prevalencia. Todas las disfunciones sexuales van a afectar la calidad de vida de la mujer, de su pareja. No solo va a repercutir en la paciente, sino que repercute en el entorno, en la vivencia de su sexualidad, de su feminidad, de su intimidad. Y realmente cada vez más en las publicaciones científicas hay un interés sobre el estudio y tratamiento de la disfunción sexual, tanto en el hombre como en la mujer, como un marcador eficaz de los estados de salud de la población, ¿no? Si empezamos desde la OMS sobre qué entendemos por salud sexual, lo define como un estado de bienestar físico, emocional, mental y social relacionado con la sexualidad, que no es solo la ausencia de enfermedad, no es solo la ausencia de disfunción, no es solo la incapacidad, sino que para poder lograrlo, mantenerlo, los derechos sexuales y reproductivos de todas las personas deben ser respetados, protegidos y ejercidos en toda su plenitud. Y en eso la comunidad sexológica, estamos en septiembre, fue el Día Mundial de la Salud Sexual, y siempre se hizo campañas importantes a nivel mundial para defender un poco lo que eran los derechos sexuales y reproductivos, lo que era el derecho al placer, y el lema de este año fue el placer sexual en tiempos de COVID, cómo afectaba el confinamiento, la cuarentena, la sexualidad de las personas, ¿no? Y la sexualidad femenina es multifactorial, quizá la más multifactorial de todas, ¿no? Hay componentes fisiológicos, las hormonas, el endotelio, lo circulatorio, lo genital, que se entrecruzan con componentes psicoemocionales, psicológicos, con lo interpersonal, lo diádico, lo vincular, con los factores aprendidos, la educación sexual que la paciente tuvo, las experiencias sexuales que ha tenido, cómo ha sido su historial sexual, y la influencia sociocultural también, cuánto lo habilita a la mujer, la sociedad, la cultura en esta etapa de la vida a ejercer su función sexual y al placer sexual, ¿no? Y siempre yo muestro esta frase donde las zonas erógenas decimos, bueno, son bien distintas. En el hombre el mapa erótico está mucho más focalizado, la mujer es un repertorio mucho más interesante para explorar. El mapa erótico es distinto, a veces los estereotipos de género que dice el hombre siempre está pensando en una cosa y la mujer está pensando en otra cosa, o muchas veces la autoestima sexual. Es algo que tenemos que decir que afecta profundamente a la mujer en esta etapa, ¿no? Cómo lo vive el hombre, el síndrome del espejo, decimos en sexología, y cómo lo vive la mujer, cómo se siente la mujer, esos kilos de más en la menopausia que ya están difíciles de bajar, los cambios del cuerpo, los cambios en su respuesta sexual, afecta a la autoestima, y en función de la autoestima sexual es cómo se dispone al placer, al encuentro y a la comunicación, ¿no? En una etapa donde hay una revisión del pasado, según los logros que se obtuvieron en el climaterio, en la menopausia, se programa un futuro distinto, donde se juntan un montón de duelos, ¿no? El duelo de la fertilidad, el duelo del cuerpo, que es distinto, el que funciona diferente, aparte de verse distinto, las enfermedades crónicas que aparecen en esta etapa, la medicación, todos los trastornos sexológicos de los fármacos, inducidos por la sustancia que la paciente tiene que tomar, el síndrome de nido vacío, qué pasó con los hijos, cómo está la pareja, cómo se reencuentra la pareja cuando se vuelven a mirar después de que los hijos se van del hogar. Y la intensidad de este proceso, a veces el dramatismo que tiene, depende un poco de las herramientas intrapsíquicas de la persona, de la estructura psicológica de cada uno. Lo que sí está claro es que la falta de información de la mujer sobre qué pasa opera en forma negativa, como siempre. Entonces nunca perdemos tiempo en sexología para trabajar la educación sexual y poder que la persona entienda qué es una disfunción sexual, qué es una pseudo-disfunción, qué es un cambio fisiológico esperable en esta etapa de la vida, porque la vida sexual de la mujer a los 60 no es lo mismo que a los 50, no es lo mismo que a los 40, todo va cambiando, y un poco instruirse para que no operen los falsos mitos, las falsas creencias sobre esto está mal, esto es patológico. Muchas veces son pseudodisfunciones, son cambios normales donde la mujer precisa
otros elementos para la estimulación, muchas veces el factor tiempo es la clave. ¿Por qué? Porque en la respuesta, la fase de excitación es mucho más larga en la mujer en esta etapa. Cuando estamos acá, la curva de excitación es mucho más lenta. Y a veces es una mujer que tiene un hombre como pareja que está equiparado en edad, es decir, el hombre muchas veces por el miedo a la disfunción eréctil, o la disfunción eréctil de mantenimiento, que una vez que logra la erección tiene que ir a la actividad coital, porque si no tiene miedo a perderlo, no da el tiempo necesario que la mujer necesitaba para una lubricación efectiva, porque la lubricación ahora va a demorar 1 a 3 minutos después de que aparece el inductor positivo que la va a activar desde el punto de vista neurofisiológico para desencadenar la vasocongestión necesaria para una lubricación efectiva, para la lubricación vaginal, la capacidad de dilatación vaginal sin dolor, para ser penetrada sin dispareunia o no tener un coito doloroso. Todo eso se juega a la mujer en el preludio, en el tiempo previo al encuentro de la actividad coital. Es ahí donde la respuesta sexual está determinada, porque la vasodilatación que es necesaria para la excitación, que se traduce en el varón en el llenado de los cuerpos cavernosos y la erección, y se traduce en la mujer en la lubricación efectiva, es mucho menor, necesita más tiempo, tiene menos vasodilatación, a veces hay cambios por la atrofia vulvovaginal, la entrada vaginal es más estrecha, las contracciones orgásmicas son menores, aparece el dolor por el coito seco, porque hay una lubricación que no es suficiente, porque demora más o porque la caída estrogénica, como ahora nos va a contar Alma, también determina menor lubricación, menor excitación, y el coito seco, coito doloroso, más predisposición a las infecciones micóticas, por ejemplo, infecciones urinarias recurrentes, que todo esto predispone y molesta, y da una dispareunia, y da un momento donde la pérdida del deseo, ya muchas veces la paciente llega diciendo, me empieza a tocar y ya no quiero saber de nada, porque no respondo bien, porque no puedo responder, porque me duele, porque tengo una atrofia vaginal, y eso se traduce a nivel funcional. Y el orgasmo también, la intensidad cambia, y son de menor duración, entonces muchos cambios que operan en forma negativa a nivel de la respuesta fisiológica. El DSM-5, tan discutido por la comunidad científica sexológica, habla de la disfunción sexual femenina y la agrupa así. Es una disfunción crónica en el área del deseo, o la excitación, o el área del orgasmo, o el dolor, que genera insatisfacción en la mujer por un tiempo considerable, que sea persistente, progresivo en las experiencias sexuales y la determina. Es decir, que hay disfunciones sexuales característicamente diagnosticadas, con criterios diagnósticos cada una, hay una forma de abordarlas, hay una forma de tratarlas y protocolos para poder seguir desde el punto de vista de la terapia sexual. Esto es, terapia sexológica sumada a todas las herramientas que tenemos de la farmacología. Por lejos, y el más predominante, es la pérdida del deseo sexual, la más predominante en todas las etapas de la vida de la mujer, en la adolescencia, con temprana edad, muchas veces vinculable a los anticonceptivos orales. Uno de los principales efectos secundarios del anticonceptivo oral es la pérdida del deseo en la mujer. Después vienen todos los factores emocionales, pero en esta etapa de la vida bien relacionado con la caída de estrógenos y la caída de andrógenos, como vamos a ver ahora. La disfunción sexual de la mujer tiene algunas particularidades, es aditiva. En el tiempo va agregando, la mujer pierde el deseo, viene la dispareunia, pierde la excitación, pierde la capacidad orgásmica, pierde la satisfacción, va a perder más el deseo. Entonces es un tema aditivo que cuanto antes pueda contar en la consulta de su médico de cabecera, de su psiquiatra, de su ginecólogo, su médico tratante, que hay cambios en la respuesta sexual que le están generando insatisfacción, eso define la disfunción, y ahí es importante cuanto antes poder intervenir. Hay diferentes presentaciones de las disfunciones, siempre repercute en la pareja, en la mujer, hay diferentes intensidades, pero en la mujer, a diferencia del hombre, siempre es multifactorial. La sexualidad femenina es altamente contextual, donde depende un montón de factores, ¿no? Lo que determina la disfunción sexual en esta etapa de la vida, que es tan prevalente en la mujer climatérica, en la menopáusica, levanta tanto la curva de incidencia de la disfunción sexual, sobre todo el deseo. Bueno, hay reducción de estrógenos durante y después de la menopausia, esto lleva a las alteraciones genitales, la lubricación que baja, la capacidad de dilatación de la mujer sin dolor baja, pero también hay reducciones de andrógenos. Esto nos lleva a los cambios genitales y lleva a la motivación, la insuficiencia androgénica en la mujer, lleva al interés, al deseo respondiente, que es lo que muchas veces es lo más importante que lo lleva a la consulta, ¿no? Obviamente está determinado por la edad de la menopausia, qué tipo de menopausia tuvo, si fue natural, si fue quirúrgica, cómo está su salud mental, su salud física,
si está satisfecha o no con su maternidad, la educación sexual tuvo, la imagen, el síndrome del espejo que yo mostraba hoy, cambia notablemente la vivencia de su sexualidad y el nivel de autoestima. Sí, que lo puede llevar a ser disfuncional, que pierda el deseo, que pierda la excitación, que tenga dolor, trastornos orgásmicos. Hay mujeres que desarrollan una anorgasmia en esta etapa de la vida. Es una anorgasmia secundaria. Venía con un tiempo operativo y una capacidad orgásmica bien y pierde su capacidad y ahí obviamente hay que intervenir. Los déficits de estrógenos vinculados a los sofocos, que tanto se conocen, las alteraciones del sueño, los cambios de humor, la atrofia vulvovaginal, pero el déficit de testosterona en la mujer, que va a llevar a que el bienestar baja, la sensación de energía, la motivación, las ganas, va a bajar la pérdida del deseo y la excitabilidad baja. Y todo esto va a llevar al deterioro funcional sexual. Esto lleva a que el hombre, con todos los herramientas que tenemos, cada vez busque más repertorio sexual y la mujer está buscando la forma de escapar porque no puede responder, porque convengamos que la sexología y la industria farmacológica ha sido un poco injusta. A veces todos los proleptógenos para el hombre que le dan una potencia increíble en poco tiempo, la mujer dice, ¿yo qué? ¿Qué pasa? Yo lo que me quiero es escapar porque no tengo el tratamiento, porque se afecta el equilibrio sexual. Necesariamente en sexología tenemos que buscar la performance de los dos. Un cambio en uno va a generar un movimiento en el otro. Entonces, el varón con disfunción eréctil que tiene una pareja heterosexual, pareja en edad, vamos a asistirla, bueno, pero asistimos al varón, pero ¿cómo está tu pareja? ¿Cómo se está sintiendo tu pareja? Porque devolver esa potencia tan rápido necesariamente puede ser iatrogénico y podemos ir a la pérdida del equilibrio sexual. Entonces, el abordaje de la pareja en sexología resulta clave, si no muchas veces es una macana, devolver mucha potencia sin poder darle a la otra parte la posibilidad de responder con placer y no responder por rendir. Entonces hay disfunciones sexuales, provocan disfunciones sexuales reactivas en el otro, a veces la pérdida del dolor coital en la mujer provoca pérdida del deseo, a veces el vaginismo en la mujer, las contracciones que impiden la penetración provoca disfunción eréctil en el varón, la eyaculación precoz en el varón va a provocar un trastorno orgásmico en la mujer porque no tiene un tiempo de latencia intravaginal operativo para poder generar el orgasmo. Entonces esto siempre se va tratando, ¿no? La pérdida del deseo, que es la más temida, la que más tenemos que abordar, que tiene definiciones claras. Rosemary Bason es la que se destaca, según mi criterio de publicaciones, sobre el deseo femenino, sobre la neurobiología del deseo, y tenemos que saber que hay todo un componente emocional, pero a nivel orgánico se baja el deseo sexual en una mujer con el hipogonadismo, con hiperinsulinemia, con hiperprolactinemia, el hipotiroidismo, la insuficiencia suprarrenal, la anemia pierde el deseo sexual, la insuficiencia renal, la diabetes, 1 o 2, insulino requiriente, insulino resistente, cualquier alteración neurológica, hay ni que hablar a nivel de la psiquiatría también con los fármacos, todas las disfunciones sexuales inducidas por sustancias que van a llevar a la pérdida del deseo. Entonces, hoy por hoy, la comunidad científica, la Academia Internacional de Medicina Sexual dice, mujer, en esta etapa de la vida que consulta por pérdida del deseo, ¿es una pérdida de deseo selectivo? Bueno, entonces es un tema de pareja, ¿no? Cuando no quiere, pero por fuera, o tiene una buena actividad masturbatoria, o tiene otra relación. Pero cuando es generalizado, que te dice la paciente, en realidad, siento que estoy desenchufada, estoy como asexuada, no tengo ganas, no estoy motivada ni conmigo misma, ni con mi pareja, ni con mis fantasías que antes eran operativas y ahora no. ¿Qué tenemos que hacer? Primero, dosificar la testosterona en esa mujer. En segundo lugar, dosificar la prolactina, pedirle un hemograma. Muchas veces diagnosticamos anemias crónicas en la mujer por pérdida del deseo. La TSH, la disfunción tiroidea, puede generar una pérdida del deseo. Y aparecen otras series, otras le dan menos relevancia a lo que es la creatinina, y un gran protagonismo está teniendo lo que es la dosificación de la vitamina D, que en particular, además que una vitamina es una hormona, por todos los efectos que tiene la vitamina D en la mujer en esta etapa de la vida, que esté baja, realmente va a influir mucho en lo que es la disfunción sexual. Y quiero ir terminando para darle paso a mis colegas. Hay factores predisponentes, precipitantes, mantenedores de lo que es la disfunción sexual de la mujer. Es importante que la podamos diagnosticar a tiempo. La mujer, obviamente, la salud sexual es el objetivo del médico en este momento, cuando consulta por esta temática, que poder integre todas las experiencias sexuales de una manera adecuada para realzar su comunicación, su amor, su estrategia de dar y recibir placer, su vínculo sexual y su intimidad. Ahí tenemos y ese es el objetivo terapéutico. Hay muchos tratamientos donde el objetivo de la sexología es entender lo multifactorial y lo contextual de la sexualidad de la mujer en esta etapa de la vida. Necesariamente la perspectiva integral tiene que estar. Hay terapias sexuales específicas, hay ya conocida, lo que es la focalización sensorial, la reestructuración cognitiva, métodos muchas veces que descansan en lo que es la cognitivo-conductual.
Trabajar con ambos miembros de la pareja ideal y entender que cada pareja es un mundo, que cada mujer es un mundo, que no hay estrategias rígidas, sino que hay que un poco adaptarse a la dinámica sexual de la pareja. ¿Qué inductores tiene esa mujer? ¿Qué inductores tuvo? ¿Qué factores repelentes? ¿Qué le gusta? ¿Qué no le gusta? ¿Qué inductor externo? ¿Qué la activa? ¿Qué inductor interno? ¿Qué la motiva desde el punto de vista de sus fantasías, de su historia? El pilar de la educación sexual, la focalización sensorial, entrenamiento en lo que es la comunicación, la erotofilia, potenciarla contra la erotofobia, ¿no? Entender que todo lo que la disposición positiva al encuentro, las conductas evitativas, tratar de trabajarlas, trabajar lo que es el miedo al placer, vemos de todo tipo, ¿no? La aversión al sexo, la fobia al sexo, las conductas que no la van a llevar a tener una relación satisfactoria, y toda la alternativa terapéutica que tenemos, que ahora yo le voy a dar paso a los compañeros, qué pasa con el uso de testosterona en la mujer, qué pasa con el uso de inhibidores de la fosfoterasa 5, que cada vez vienen con más protagonismo, para la fisiología de la respuesta sexual de la mujer, para la erección clitoridia, para la capacidad orgásmica, y eso es todo un tema, el tratamiento con vitamina D, aparte de los tratamientos específicos en sexología. Entonces hemos visto lo que es la sexología médica, qué particularidades tiene la fisiología de la mujer en esta etapa, qué cambios aparecen desde el punto de vista psicoemocional y qué tratamientos podemos hacer en la disfunción sexual, entendiendo que cada mujer es un mundo y que tenemos que adaptarnos a el mundo que tenemos delante desde la historia, desde su educación sexual, la vivencia actual de la sexualidad y poder aportar desde la medicina sexual las herramientas farmacológicas y terapéuticas que tengamos para poder ayudar. Así que ha sido un placer. Y vamos a la... Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Bueno, es un placer estar acá y bueno, les agradezco en nombre de SUEGIN, que en estos momentos estoy de presidente. Bueno, vamos a hablar de climaterio y sexualidad y bueno, depresión, hablará Ricardo. Bueno, ya habló Santiago de la salud sexual, tiene varias puntas, factores psicológicos, biológicos, de relación. Tenemos que definir un poquito qué es el climaterio. Climaterio proviene del latín, que significa peldaños o escalones, y es una etapa de transición de la vida reproductiva a la vida no reproductiva, y básicamente es la pérdida de la función ovárica lo que determina este pasaje. Dada las diferentes nomenclaturas, clasificaciones, hubo un taller de expertos en el 2001 que se volvió a repetir en el 2011 para tratar de hacer, de definir bien a qué le llamamos transición menopáusica. La transición menopáusica ya empieza cuando la paciente empieza con las alteraciones del ciclo. Diferencias incluso de 7 días en los ciclos, ya estamos hablando de la transición menopáusica. Esa es la transición menopáusica temprana. Después tenemos la tardía, que es la transición menopáusica cuando hay diferencias de hasta 60 días en los ciclos. Muchas veces las pacientes refieren que los ciclos empiezan a cortar para después entrar al espaciarse. Y llegamos a la menopausia, que la menopausia es un diagnóstico retrospectivo. Después de un año que la paciente ya no tiene ciclos menstruales, hablamos que esa fue su menopausia. Y después tenemos que el climaterio, a lo que se llama perimenopausia, que está formada por la transición menopáusica más un año luego de la menopausia. ¿Por qué nos importa? Para diferenciar lo que es la transición menopáusica de lo que es la menopausia, que es un hecho concreto. Básicamente saber del menopausia precoz cuando es menor de 40, temprana entre los 40 y los 45 y tardía mayor de 55. Promedio en Uruguay tenemos la menopausia. Pero también hay que diferenciarlo de lo que es el síndrome climatérico. El síndrome climatérico es un diagnóstico clínico en el cual tenemos las alteraciones menstruales, pero aparte 3 cosas básicas: los síntomas somáticos vasomotores, entonces las tuforadas, las manifestaciones geniturinarias, que es el síndrome geniturinario de la menopausia, y también tenemos los trastornos psicológicos, depresión, cambios en estado de ánimo, etcétera, que va a hablar Ricardo. Entonces, ¿qué importancia tiene? Los tratamientos preventivos de todo esto, ¿tá? Porque nosotros queremos fomentar, obviamente, que las pacientes no sean unas meras espectadoras de su vida y que tengan una acción en esta etapa de su vida, donde obviamente las pacientes son laboralmente y socialmente activas aún, y es más, van a vivir en la posmenopausia un tercio de sus vidas, dado la expectativa de vida que tenemos actualmente. Entonces, ¿qué se acompaña de la menopausia? Y esto lo saben las pacientes,
amenorrea, infertilidad, síntomas vasomotores, atrofia urogenital, cambios cognitivos, síntomas de tipo depresivo, trastornos del sueño, osteoporosis, aumento de riesgo cardiovascular, trastornos de la coagulación, cambios de composición corporal, alteración tróficas de la piel, efectos en la sexualidad. Entonces, claro, es el apocalipsis o la menopausia. Bueno, entonces, tenemos que trabajar para eso. Hay tratamientos para el síndrome climatérico. Fundamentalmente, tenemos que prevenir todo lo que es osteoporosis, el aumento de riesgo cardiovascular, pero apuntado a lo que es el síndrome climatérico, hay cosas para hacer, sobre todo en temas de síntomas vasomotores, en las alteraciones psicoemocionales y en el síndrome genitourinario de la menopausia, que específicamente me voy a focalizar más en eso, que es lo que, porque el resto mis compañeros ya lo van a mencionar. El síndrome genitourinario de la menopausia es por el déficit estrogénico, sobre todo, donde se produce una fragilidad de la mucosa vaginal, la alcalinización de pH, lubricación deficiente, se afina la mucosa vaginal, pierde la rugosidad. Básicamente, lo que pierde es la elasticidad y la lubricación, ¿tá? Lo que determina sequedad, prurito vaginal, dolor con el coito vaginal, sangrado poscoital, disuria, urgencia miccional e infecciones urinarias recurrentes. Hay un estudio que es el estudio REVIVE, que fue hecho en el 2012, estudiando a 10.000 pacientes, ¿tá? 77% de ellas estaban en la posmenopausia, y tenemos que un 38% refirió tener al menos un síntoma relacionado con la atrofia vulvovaginal, donde lo más frecuente fue sequedad vaginal, después dispareunia e irritación local. Este es el estudio REVIVE, donde dice el porcentaje de mujeres con alguna interferencia. Interferencia en el disfrute de las relaciones sexuales, 63%. Después, alteraciones en la iniciativa de las relaciones, la predisposición, relacionarse con la pareja, dormir bien, disfrutar de la vida, rasgos de la personalidad, búsqueda de la nueva relación, viajar, y actividades cotidianas, me gustó ese que es el 1%, de ir de compras y limpiar la casa. Pero en realidad, la que más nos complica es ir de compras. Ahí ¿para qué? Bueno, entonces hay otros trabajos también, como el estudio VIVA, que fue hecho en el 2013, donde también un alto porcentaje de las pacientes, un 80%, consideró que había un disconfort, presentaban un disconfort vaginal que afectaba su vida. Otro estudio, el estudio Closer, también que determinó que las pacientes tienen un impacto emocional y psicológico dada la atrofia vulvovaginal de la posmenopausia. Entonces, tratamiento. Vamos a focalizarnos en el tratamiento de lo que es el síndrome climatérico y el tratamiento de lo que es la atrofia vulvovaginal. ¿Por qué? Porque, como vimos, es el síndrome climatérico, la presencia de las alteraciones vasomotoras, las alteraciones psicoemocionales, y es la atrofia, las tres cosas que afectan la salud sexual. Entonces, en el 2017 ya la NAMS, la Asociación Norteamericana de Menopausia, reafirma que la terapia hormonal sigue siendo el tratamiento más eficaz para los síntomas vasomotores y para el síndrome genitourinario de la menopausia. Se ha demostrado que previene la pérdida ósea y la fractura. Los riesgos de la terapia hormonal difieren según el tipo, la dosis, la duración, la vía de administración, que veremos más adelante, y el tratamiento debe individualizarse para poder identificar qué tipo, qué dosis, qué formulación vamos a hacer en cada paciente. Y acá hay un hecho concreto. ¿A qué pacientes podemos tratar? Es lo que se llama el periodo ventana. Mujeres menores de 60 años y dentro de los primeros 10 años de la posmenopausia. ¿Tá? ¿Por qué? Porque en este rango es donde se ve que los beneficios son mayores que los riesgos, porque disminuye la posibilidad de complicaciones vasculares. ¿Y hasta cuándo la hormonoterapia? Bueno, inicialmente no está estipulado. ¿Hasta cuándo? Siempre que haya alteraciones de la atrofia vulvovaginal, tendríamos que continuar. Entonces, tratamiento del síndrome climatérico, como dijimos, la principal indicación son los síntomas vasomotores. ¿Tá? Paciente con síntomas vasomotores debería recibir tratamiento. Debe ser individualizado, hay diferentes vías de administración y bueno, como siempre se prefiere empezar con dosis bajas y luego ir aumentando de acuerdo a los requerimientos de las pacientes. Entonces, en la terapia hormonal tenemos terapia hormonal con estrógeno, tenemos terapia hormonal con andrógeno, vamos a ir más o menos mencionando.
Entonces, con estrógenos tenemos sistémicos que no son para el deseo sexual coactivo, que lo aclaré. Tenemos que valorar las contraindicaciones pueden ser ginecológicas o no ginecológicas. Las ginecológicas son los sangrados no explicados, los tumores hormonodependientes, la endometriosis, la miomatosis, y no ginecológicos, la insuficiencia hepática severa, coronariopatía, accidente vascular encefálico, altorribrosis, hiperlipidemia y bueno, las virales. Entonces, hay que poner en la balanza siempre, balance beneficios, riesgos. Los beneficios, como ya dijimos, para el tratamiento del síndrome climatérico, y los riesgos son sobre todo el cáncer de endometrio, cáncer de mama, el riesgo cardiovascular y la litiasis biliar. Y un detallecito en cuanto a la hormonoterapia y cáncer de mama, porque las pacientes tienen horror, pavor de la posibilidad del cáncer de mama frente a la estrogenoterapia. Y eso fue, y lo quiero mencionar así por arriba nada más, un estudio en el 2002, que fue el estudio WI, que relacionó el cáncer de mama con la hormonoterapia. Y tenemos que en realidad el riesgo de cáncer de mama es raro, es 1 en 1000, aparece con combinación de estrógenos y progesterona, o larga duración de estrógeno solo. Pero específicamente ese estudio WI aumentó la incidencia con estrógenos equinoconjugados y MPA. MPA es un tipo de progesterona que se vio solo en esa pata del estudio, no en aquellos que solo hicieron tratamiento estrogénico. Y después, estudiando, se confirmó que la MPA de por sí tiene posibilidades de producir cáncer de mama. Entonces, este estudio a nosotros, la verdad que nos influyó en nosotros y obviamente en todas las mujeres, en todo este tiempo hasta el día actual. Entonces, estudios observacionales tienen menos riesgo con progesterona micronizada, que contamos con la progesterona micronizada en el Uruguay, versus la sintética. Y no cambia en realidad en los antecedentes, si tiene la paciente antecedentes familiares de cáncer de mama. El otro riesgo, obviamente, es la trombosis por el efecto proinflamatorio y procoagulante que tienen los estrógenos, ¿tá? Mujeres con obesidad, con un índice de masa corporal mayor de 30, hipertensión arterial no controlada, diabetes mellitus, hipertriglicéridos o antecedentes de enfermedad tromboembólica, se debe indicar terapia transdérmica por estos riesgos, no terapia vía oral por el pasaje hepático. Entonces, hay que hacer una correcta valoración, un correcto examen físico, pedir exámenes específicos, y esquemas de terapia hormonal. Brevemente les voy a decir que existen diferentes esquemas, aquellos que son cíclicos, en los cuales las pacientes siguen menstruando, y aquellos que son continuos, que el aporte es de estrógeno y progesterona continuo. Saber que siempre por lo menos de 12 a 14 días de progesterona hay que darle al paciente para hacer la protección del endometrio. Bien. Entonces, si la mujer cumple con los criterios para iniciar la terapia hormonal, sin contraindicación para tratamiento oral, tenemos tibolona, valerato de estradiol, estradiol micronizado, estrógenos orales conjugados, y si tienen contraindicación, estradiol transdérmico, contamos con ello. Después hay que hacer una diferenciación con útero sin útero, como dijimos, con útero tienen que estar la progesterona para proteger el endometrio. Hay diferentes tipos de progesterona, la que más usada y que da muy buenos resultados es la progesterona micronizada con menores efectos secundarios. Y después mencionar que también tenemos la opción de un endoceptivo intrauterino, liberador de levonorgestrel, que también protege el endometrio cuando hacemos hormonoterapia con estrógeno. Después tenemos los andrógenos, la testosterona, que se está usando para el aumento de la libido en las pacientes, si bien es discutido en el deseo sexual, en el deseo sexual hipoactivo, pero la verdad que lo estamos usando la testosterona y con muy buenos resultados. Después está la DEA, la dihidroepiandrosterona, se realizó un metaanálisis en realidad que se vio que la DEA, sobre todo vía oral, determinada mejoría de la libido, que no es poca cosa en realidad. Y sí, la FDA aprobó la DEA para el síndrome genitourinario cuando se hace vaginal. Bueno, después mencionar la tibolona, que es otro fármaco, que es un esteroide que tiene una farmacología compleja y tiene actividad estrogénica, progestágena y androgénica. Y a destacar de esto, que también tiene sus beneficios al igual que la terapia estrogénica,
en cuanto a los síntomas vasomotores, el humor, la masa ósea, epitelio vaginal y perfil lipídico, que no afectaría el endometrio ni tampoco a nivel de las mamas. Y tiene un efecto sobre el deseo, la excitación y el orgasmo que es favorable. Bueno, después mencionar los fitoestrógenos, porque muchas pacientes vienen a pedir, te quiero algo natural, y te piden los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, en realidad, los ensayos clínicos son muy pocos y no son concluyentes en cuanto a que no tiene mucho más efecto que el efecto placebo. Bueno, los trabajos se lo mencionan. Bueno, después tenemos la paroxetina, que es un inhibidor selectivo de la recaptación de serotonina, que es el único aprobado por la FDA en el 2013 para el tratamiento de los sofocos. Entonces es una indicación on-label. No se conoce aún el mecanismo exacto, pero existe la teoría que frente al hipoestrogenismo característico de Taras hay una desregularización del sistema de termorregulación y que sería favorable desde el punto de vista que Ricardo lo mencionara. Se da a dosis bajas, 7,5 miligramos por noche. Y la contraindicación si la paciente está tomando tamoxifeno porque ahí afecta la efectividad del tamoxifeno. Bien. Tratamiento con psicofármacos del síndrome climatérico, lo para hablar Ricardo. Y bueno, después un poquito acá también que en el 2020 la NAMS también menciona el tratamiento específico del síndrome genitourinario, sabiendo que afecta a un 27 a un 84% de las pacientes en la posmenopausia. O sea que diría que esto es un motivo de consulta muy frecuente. Afecta obviamente significativamente la salud, la función sexual, la calidad de vida, como ya mencionamos, y está infradiagnosticado y muy poco tratado muchas veces. Varias terapias han demostrado la efectividad, a destacar lo que vamos a mencionar, los lubricantes, los humectantes, los estrógenos, la DEA, pero quería también, porque voy a mencionar sobre el uso de terapias basadas en energía como es el láser. Acá la NAMS te dice que no hay trabajos concluyentes aún sobre la eficacia y efectividad, y lo voy a mencionar porque no están así. Entonces, tenemos que los estrógenos locales son los que fundamentalmente usamos para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Si los sistémicos no mejoran, los locales generalmente sí, y son los que más usamos. En realidad, sobre todo cuando los pacientes dicen no quiero nada sistémico, bueno, esto es casi obligatorio, diría. Causa mejoría de los síntomas porque incrementa el índice de maduración vaginal, restaura el pH, aumenta el crecimiento capilar subepitelial, engruesa el epitelio e incrementa las secreciones. Todos los estrógenos son eficaces. Tenemos tabletas, óvulos, pesarios, cremas, bueno, anillos vaginal no tenemos en este mercado, pero hay a nivel internacional, y puede ser estradiol, estriol, estrona o estrógenos conjugados. Todos tienen igual eficacia. El tratamiento debe ser individualizado. A destacar también el promestrieno, que es un análogo del estradiol, que se absorbe menos del 1%, por lo cual no tiene afectación sobre el estradiol, FSH y LH. Es que se está usando mucho también en las pacientes con antecedentes de cáncer de mama por de que no pasa a la sangre. Y después de todas, y volviendo un poquito para atrás, quería mencionar que también mucha gente tiene temor con el uso de estradiol o de estriol a nivel vaginal en las pacientes con cáncer de mama. Y en realidad, el estradiol podría llegar a ser discutido, porque es el estradiol en el cual los tumores tienen receptores, pero no tienen receptores para estriol. Y el estriol no va al estradiol en su metabolización, por lo cual el estriol en realidad se podría usar también en las pacientes con cáncer de mama. Y bueno, el promestrieno más que más. Y bueno, después mencionarle el pemifeno, que no hay acá en el Uruguay, que es vía oral en realidad. Es un modulador selectivo de receptor de estrógenos que también sirve y es específico para el tratamiento de la atrofia vulvovaginal. Otros lubricantes, base acuosa, base silicona, los lubricantes se aplican en cada relación sexual, y los hidratantes en realidad es para mejorar la sintomatología de sequedad que tienen muchas pacientes, no solo en el momento de las relaciones, sino la sequedad que tienen en la vida cotidiana que les molesta. Entonces, el manejo de la atrofia vaginal, según la COU, en las pacientes con cáncer hormonodependientes, refieren que el tratamiento no hormonal sería la primera elección.
pero como les mencioné, ya adelanté un poquito, la relación entre la terapia de estrogénica local y la recurrencia de cáncer de mama no está establecida y no existen resultados sólidos que sustenten la recomendación de no usar estrógenos a nivel vaginal en las pacientes con cáncer de mama. Bueno, ahora mencionar otras nuevas tecnologías, porque también tenemos que, discutido en su momento el uso de estrógenos, hay nuevas tecnologías y en esto adoptamos varias tecnologías de los cirujanos plásticos. ¿tá? Los cirujanos plásticos trabajan mucho con medicina regenerativa, sobre todo en la parte de piel, pero nosotros, bueno, usamos muchas técnicas de esas para la vagina. Y entonces mencionar el láser, la radiofrecuencia, la carboxiterapia, el plasma rico en plaqueta, ahora vamos a decir un detallecito de cada uno, y otros como el ácido hialurónico. El ácido hialurónico, por ejemplo, rehidrata y tonifica los tejidos vaginales y ayuda a una mayor lubricación, y se hace por pequeñas inyecciones en la mucosa vaginal. Después el láser, ¿tá? Que el uso del láser desde el 2010 ya se está usando a nivel internacional, hay diferentes tipos de láser, su uso en ginecología es el síndrome genitourinario de la posmenopausia, la incontinencia de orina, el prolapso visceropélvico, la hiperlaxitud vaginal, y otros usos tiene también como a nivel de la vulva, el líquen escleroso, blanqueamiento vulvar, la bioplastia, que eso ya es más una cuestión estética que funcional o médica. Tenemos acá, por ejemplo, trabajos que ven los resultados beneficiosos en cuanto a disminución de la dispareunia, de la irritación, de la sequedad con el uso del láser. El láser determina neocolagénesis, elastogénesis, neoangiogénesis, ¿tá? Por el aumento de la temperatura a ese nivel. Y con estudios histológicos se ve el aumento del grosor de la mucosa vaginal luego del tratamiento del láser. Efectos adversos, en realidad hay trabajos que dicen que desde que no informaron hasta que hay síntomas leves de irritación. Por lo cual, en realidad del láser tenemos que decir que los estudios prospectivos son necesarios, los estudios observacionales son alentadores, y inicialmente no hay efectos secundarios importantes, por lo cual diríamos que son seguros, y el tratamiento con láser vaginal puede ser una terapia muy apropiada, sobre todo para pacientes también, como dijimos, que no quieren usar estrógenos. Pero además, quiero destacar algo, el tema del tratamiento estrogénico vaginal, tenemos un problema con la adherencia al tratamiento de los pacientes. Las pacientes se cansan de usar cremas o óvulos a nivel vaginal. Porque en lo que no les mencioné, que estaba en una diapo, pero en realidad el tratamiento son 15 días de tratamiento diario, y después son 2 o 3 veces por semana, años. Entonces, claro, el paciente dice, no me quiero poner más nada, ya me cansé, y bueno, son opciones válidas de terapia regenerativa. Y tanto es así que la International Menopause Society, la IMSS, ahora el 25 de agosto, ¿tá? Hubo un Zoom, miles de personas a nivel internacional, y hablaba de la atrofia vulvovaginal, la epidemia silente, ¿tá? Y en esto hubo una charla específica toda el láser. Por eso te digo, como que en realidad las terapias regenerativas con energía, la verdad que tienen su utilidad actual. Y esto, por ejemplo, es una revista de un hospital universitario de Boston, ¿tá? En la cual habla para las pacientes sobre el beneficio del láser. Bueno, después mencionar un poquito el tema del plasma rico en plaquetas, que está usándose mucho por los cirujanos plásticos, como mencionamos. Fácil, se saca sangre, se centrifuga, y sabemos que el plasma tiene muchos factores de crecimiento, por lo cual, acá tenemos una lista de los factores de crecimiento, que no viene al caso, pero para saber que tienen usos en ginecología, en sequedad vaginal, sobre todo para pacientes que tengan contraindicación o que no quieran ya usar terapia local, también en preoperatorio, en postoperatorio, el síndrome de Sjögren, y bueno, sequedad vaginal en la lactancia también se puede usar.
Bueno, esto también, carboxiterapia, esto es muy nuevo también, muy nuevo en ginecología. En realidad, la carboxiterapia, que es el uso de CO2, la aplicación de inyecciones con CO2, ya se usa desde el año 42, ¿tá? Para la regeneración tisular, sobre todo desde las úlceras en miembros inferiores. Y bueno, y lo estamos usando en ginecología con muy buenos resultados. Pacientes que en realidad que no podían llegar a la penetración, actualmente, la verdad que muy buenos resultados. ¿Y qué pasa? La aplicación de CO2 produce un efecto Bohr, ¿tá? En el cual aumenta el oxígeno a las células. Entonces produce además vasodilatación y mejora el trofismo tisular. Después tenemos nanofat, esto ya es otra cosa, esto estamos hablando de células madre, ¿tá? Que se obtienen por lipoaspiración, se hace una técnica especial, que ahí vemos, se hace en bloque quirúrgico, se va filtrando la grasa y por cada mililitro de grasa tenemos 5.000 células madre. Se está haciendo en vagina también. Bueno, básicamente para ir terminando, es necesario, aparte de todo lo que estamos hablando, mejorar los estilos de vida, mejorar la dieta, realizar actividad física, que lo va a mencionar Ricardo, abandonar el hábito de fumar, mantener el peso adecuado y mantener la actividad sexual. El coito vaginal, que no lo mencioné, pero en realidad es fundamental porque, más allá de todo, aumenta la vascularización en la zona y por estímulo mecánico, además, es fundamental. Entonces, o sea que estimular a las pacientes, por más que tengan dolor, si bien vamos a tratar de evitar el dolor en lo posible, pero que sigan manteniendo relaciones. Entonces, el manejo del climaterio incluye una visión holística de la salud de la mujer. Es importante, y decimos que los mejores resultados se consiguen cuando tenemos un equipo médico integral, ginecólogos, sexólogos, psicólogos, psiquiatras, o sea, hay equipo. Bueno, conclusiones. Entonces, la transición menopáusica conlleva per se cambios hormonales, biológicos, sociales, de la imagen corporal, psicológicos, de la vida de relación, que se ve reflejada en todos los aspectos de la vida de la paciente. Es un momento de crisis y, como dice Maitena, lo que pasa es que hay un culto a la juventud y, bueno, y sí, y acá, como te dice, está de moda en tener 20 años. Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos haciendo una distensión porque con estas dos presentaciones, un descansito y bueno, ¿están prontos? Bueno, muchas gracias por prestarme atención y bueno, vamos a seguir un poco con este tema y darle un poco lo que tiene que ver con nuestra especialidad y hablar de algunos temas de los fármacos, sobre todo de la depresión de los fármacos y algunos aspectos de lo que tiene que ver con el tratamiento no farmacológico. ¿Sí? Bueno, ¿por qué es importante hablar de los trastornos del estado de ánimo en la menopausia? Bueno, la incidencia de síntomas mentales en el trastorno climatérico son altísimas, ¿no? Estamos hablando del 60% de síntomas y generalmente tienen muchos aspectos en común, ¿no? Se ha dado poca importancia, pero en los últimos años se está viendo que realmente hay que tomar este tema porque deteriora mucho la calidad de vida y es causa y consecuencia de problemas de salud mental y de la calidad de vida y total. Entonces, cuando hablamos como hablaron nuestros compañeros, de los trastornos de la menopausia, tenemos síntomas que son, como digamos, son más leves que en un cuadro depresivo, pero que son muy parecidos. Tenemos síntomas que tienen que ver con un estado de ánimo, una cierta tristeza, un deseo, ya no disfrutamos tanto las cosas como antes, temas de líbido, como se ha hablado, temas que tienen que ver con los cambios en el apetito, ¿no? Que llevan a aumento de peso, ¿no? Que esos son síntomas que podemos ver, como ustedes saben, en los cuadros depresivos, que si bien no son determinantes, no son nucleares, son temas que, digamos, que todos los pacientes que tienen trastornos del humor lo tienen, ¿no?
En cambio, digamos, para diferenciar un poco, digamos, generalmente los pacientes que nosotros vemos tienen cuadros más graves, tienen cuadros que tienen que ver con donde la anedonia es mucho más marcada, la persona no tiene falta de vitalidad, ¿no? Generalmente se siente menos minusválida, a veces tienen ideas de culpa, bueno, ¿no? Esos síntomas son mucho más graves, pero en un cuadro, digamos, climatérico lo podemos ver. Entonces, digamos, la NAMS en el 2018 publica una guía de tratamiento de la depresión y los síntomas depresivos, donde hace un análisis desde el 85 para acá, de, digamos, estudios de grandes poblaciones, donde sacan datos muy interesantes, ¿no? Y lo que ven es que la menopausia es una ventana de vulnerabilidad, es un momento clave donde los riesgos aumentan, ¿no? La mayoría de los pacientes lo que tienen generalmente son síntomas depresivos, pero no un cuadro, digamos, un trastorno depresivo, ¿no? No un episodio depresivo. Esos síntomas generalmente ceden a los 2-3 años, por suerte, digamos, pero hay un grupo de pacientes que tienen cuadros más graves y esos pacientes generalmente son pacientes que ya han tenido historia previa, ¿no? Entonces, en realidad lo que estamos hablando son de trastornos depresivos recurrentes, no estamos hablando, digamos, de un episodio depresivo. Hay algunos pacientes que tienen su primer episodio en menopausia, pero son menos. Es decir, la mayoría, el mayor predictor, digamos, de padecer un trastorno depresivo, un episodio depresivo, son pacientes que ya han tenido historia, alguna historia. Si nosotros hacemos una buena biografía, vamos a encontrar algo. Sobre todo en la pubertad o después, en la juventud, o en los pospartos, tenemos que investigar, ¿sí? Ahí hay un error en este slide que dice el 68% de las mujeres con antecedentes de episodio depresivo mayor tendrán un nuevo episodio, es el 58%. Pero eso nos está hablando de un gran riesgo. Fíjense que ¿no? 58 pacientes de cada 100 que vemos, de repente uno ve por mes, tienen riesgo de tener un episodio, un nuevo episodio, ¿no? Sabemos que igual los pacientes que ya tienen un primer episodio de depresión tienen riesgo, ¿no? La depresión es una enfermedad crónica que puede evolucionar con empujes muy separados, pero sabemos que ya ahora estamos hablando de que no hay curación completa, ¿no? Como antes se creía, ¿no? Sino que es una enfermedad que evoluciona y muy compleja. Bueno, lo otro que vieron en este estudio, en la parte epidemiológica, fue que si bien la información es controvertida, cada vez hay más evidencia de que las pacientes que tienen histerectomía y que las pacientes que tienen una menopausia precoz tienen más riesgo de tener episodios. Y bueno, acá tenemos un gráfico interesante donde vemos que hay una vinculación entre la depresión en la mujer con los estrógenos, ¿no? Y la mayor incidencia de depresión se ve cuando hay fluctuaciones en los estrógenos, ¿no? Más que con digamos, niveles estables, ¿no? Entonces ahí ven que cuando viene la menopausia, digamos, cae, la incidencia es igual a con la de los hombres. Es un fenómeno a tener en cuenta. ¿Ah? Y acá tenemos otra gráfica interesante donde nos muestra a lo largo de la vida justamente cuáles son los episodios de vulnerabilidad, ¿no? Y eso es porque en realidad las transiciones en la vida, ¿no? Tanto la pubertad, los partos, son momentos trascendentes donde el organismo y digamos, y el ser humano se tiene que adaptar a los nuevos cambios, ¿no? Tenemos cambios en todas las redes neuroendocrinas, ¿no? El cerebro tiene receptores estrogénicos, digamos, en muchos lugares son clave y digamos, cuando empieza a caer o empieza a haber inestabilidad en los estrógenos, lo que sucede es que justamente empieza a haber desequilibrio. ¿Qué pasa cuando tenemos desequilibrio en nuestras redes? Lo que sucede es que aparece la vulnerabilidad, digamos. Siempre hay momentos incómodos, digo, la adolescencia es un momento incómodo, difícil, ¿no? Los partos son momentos muy difíciles, supongo, porque no he tenido ninguno por ahora, pero digamos que sabemos que son momentos de gran dificultad. A nivel biológico, por supuesto a nivel psicológico y social, ¿no? Pero
yo quería mostrarles que a nivel biológico las redes se inestabilizan, y eso genera estados, digamos, lo que llaman punto de inflexión. Hay momentos donde puede aparecer enfermedad. Las redes tienen estados de, digamos, hay nuevos estudios de redes, digamos, psiconeuroendocrinas que hablan de estados de preenfermedad, ¿no? Que tenemos desequilibrios en ellas, y cuando se cruza un punto de inflexión, digamos, ahí tenemos la aparición de la enfermedad. Pero hay estados de preenfermedad que a veces empiezan años antes, y ese es el desafío que vamos a tener en la terapéutica nosotros, ¿no? Porque lo que nosotros debemos hacer no es esperar a que la persona se enferme, sino anticiparnos. Y nosotros sabemos cuándo son los momentos de vulnerabilidad, sabemos cuándo una persona está yendo hacia una diabetes, hacia una depresión. Lo podemos predecir a un Alzheimer a veces 20 años antes, y muchas veces los médicos le decimos a la persona que los exámenes le dan bien, que está todo bien, y eso nos tiene que hacer reflexionar, ¿no? Porque en realidad la medicina actual, la evidencia actual, los estudios a nivel molecular, todo está mostrando que nosotros podemos saber lo que está pasando años antes, ¿no? En la crónica de una muerte anunciada, y tenemos herramientas para tratar a los pacientes multidimensionales. Entonces, esto me parece que es clave, y ahí les puse como importante el aspecto de la perimenopausia, que después ven que baja, ¿no? Baja el riesgo. Pero ahí hay entre puntitos, podría ser, como tú decías, después de los 60, puede haber más riesgo de tener episodios con la sustitución, los tratamientos de sustitución hormonal. Eso está ahí. ¿Sí? Bueno, volviendo un poco a esto, la presentación clínica, digamos, los síntomas depresivos, como le decía, son síntomas más leves, ¿no? Que no llegan a constituir un trastorno. En psiquiatría hay algunas que no son psiquiatras, ¿no? Por eso voy a hacer algunas aclaraciones obvias para nosotros, pero nosotros definimos los trastornos mentales por la repercusión que producen en la vida de la persona, ¿sí? Si no, hablamos de síntomas, pero no de trastorno, ¿no? Entonces, la mayoría de las pacientes, como dije, tienen síntomas que ceden con el tiempo, y una cosa que es interesante es que los síntomas vasomotores, parecería que hay una relación entre los síntomas depresivos y los síntomas vasomotores clara, pero a veces se presenta uno primero y a veces después el otro, a veces incluso años, empiezan los trastornos del estado de ánimo y posteriormente los vasomotores y viceversa. Y a su vez tienen efectos sobre las personas que tienen más síntomas depresivos, tienden a tener más síntomas vasomotores, y al revés también. ¿Sí? Entonces, en la parte clínica, lo importante acá, nosotros tenemos que diferenciar si estamos entre un paciente que tiene una depresión, que es una enfermedad grave, discapacitante, digamos, la primera causa de discapacidad en el mundo, de lo que pueden ser síntomas, digamos, de la menopausia, ¿sí? ¿No? Y lo otro, que nosotros generalmente en los consultorios vemos permanentemente, son lo que llamamos trastornos adaptativos, que en realidad habría que ver si son menos graves o, digamos, lo que están manifestando, digamos, es una enfermedad que todavía, digamos, estamos en una etapa de preenfermedad, donde la persona ya empieza con síntomas depresivos o ansiosos exagerados frente a las circunstancias de la vida, pero hay un trastorno de base, y entonces ahí quizás en un futuro tengamos que ver realmente, digamos, la psiquiatría todavía estamos un poco quedados en el tema de biomarcadores, hay mucha investigación en eso, yo creo que es cuestión de tiempo de tener más certeza para diagnóstico. Pero bueno, por ahora es muy importante diferenciar para después actuar. Bueno, y una cosa importante que vemos en la menopausia, como es una situación tan compleja, digamos, y que se afectan tantos aspectos de la vida, ¿no? Hablaban del nido vacío, yo creo que ahora también tenemos que hablar del nido lleno, hacía un chiste recién, ¿no? Porque lo que está pasando ahora es que tenemos el nido lleno, ¿no? Yo tengo hijos chicos, tengo 50 años. Cada vez, ¿no? Las personas tenemos hijos más tarde, trabajamos, tenemos aspiraciones y buscamos un sentido de la vida a través de la realización profesional, queremos tener nuestra familia, a su vez tenemos las actividades con los chicos. Entonces hay una situación que es difícil. La mujer, yo creo, acá tengo a mi esposa que la veo todos los días, obviamente que sí, digo, la capacidad que tiene la mujer de tomar tantas, del multitasking, a veces le cuesta caro, ¿no? Realmente, como hacen las cosas mejor que nosotros, dicen por lo menos, terminan agarrando todo, o muchas cosas,
Y bueno, después se paga eso, ¿no? Se paga con lo que hablamos de la carga alostática. La carga alostática es, digamos, el costo que pagamos por la no adaptación. Es decir, nosotros tenemos una balanza entre los recursos que tenemos y el costo o lo que nos produce estar adaptados a nuestra vida, ¿no? Y eso depende de dos cosas, ¿no? De nosotros y del ambiente, ¿sí? Si nosotros, porque somos tan responsables, ¿no? Nunca dedicamos tiempo a cuidar nuestra salud, eso es lo que yo creo que es el punto clave para esto, cuando llegamos a determinado momento de la vida, estamos deteriorados, ¿no? No estamos como guau, así con todos los recursos, y entonces empezamos a recurrir a un montón de medicación y a soluciones mágicas que nos hacen tirar para adelante, como el abuso de psicofármacos, ¿no? Que en realidad mal usados, y lamentablemente han hecho que la gente le tenga miedo a los fármacos, pero después no quiere tomar los que nosotros indicamos, sino los que le calman los síntomas, o relajantes musculares. Ahora hay un abuso de relajantes musculares increíble, y eso tiene efectos cognitivos, efectos sobre el cuerpo, sobre el esqueleto brutales que van aumentando los problemas, ¿no? Entonces, toda esa complejidad termina generando un efecto dominó que genera un estrés crónico, y el estrés crónico, como sabemos hoy, es una de las causas principales que determinan alteraciones en las redes inmunoendocrinas que determinan la depresión, entre otras cosas, entre otras como las otras enfermedades crónicas. Entonces, acá les resumo un poco de esto. Esto lo quise traer porque acá se muestra que es como un engranaje, como todo está conectado. Entonces, las conductas que tenemos o las cosas que nos van pasando en la vida generan, lo que más generan hoy en día es inflamación crónica, que es un estado de alteración, ¿no? Inmunológico, endocrino, ¿no? Que provoca enfermedades no transmisibles, digamos, ¿sí? Entonces ahí tiene un montón de aspectos, ¿no? Disrupción circadiana, este tema de las pantallas, ni que hablar, ¿no? El estrés crónico generado, digamos, por lo laboral, bueno, la vida, los 12 estresores más importantes, el trabajo y la casa, la familia, son estresores, que nos hacen felices, ¿no? Después lo que comemos comida que es estresora para nuestro organismo, llena de xenobióticos, sustancias tóxicas y de baja densidad nutricional, ¿no? La disbiosis, que ya vamos a hablar en el próximo desayuno de ese tema, ¿no? La obesidad que se va generando, que todos creemos que es normal y que no hay que discriminar, pero la obesidad es una enfermedad gravísima que afecta a más del 70% de la población mundial. Y el veneno más grande que la inactividad física, el estar quietos, sentados, ¿no? También hay otras infecciones crónicas que también afectan, pero esos temas más, a nivel de deficiencia, de vitamina D, un montón de circunstancias, terminan girando la rueda del engranaje que terminan en las enfermedades, y dentro de ellas la depresión. Bueno, acá quería centrarme un poco digamos, el tratamiento de la depresión ha ido cambiando a lo largo de los años, y antiguamente, digamos, los primeros fármacos que fueron hallados por serendipia, digamos, fueron de casualidad, el mayor efecto que tenían era en calmar, mejorar el estado de ánimo triste, digamos. La persona se le iba la tristeza, pero resulta que, como ven ahí, hay algunos síntomas que se les llaman residuales, que quedan incluso entre los episodios, ¿no? Y ahí les marqué uno que es el más importante porque hoy es uno de los temas más nuevos dentro de la depresión, que es el tema de los trastornos cognitivos, pero los trastornos del sueño, que se ven también en el climaterio, ¿no? Por eso se solapa todo, los trastornos en la fatiga, ¿no? Son muy importantes, pero lo cognitivo, la persona se mejora, vuelve, ¿no? Estuvo certificada con una depresión, ¿no? De repente le lleva 6 meses más, y aún así va a su trabajo y no rinde como antes, ¿no? Entonces, las expectativas en los tratamientos han cambiado. Hoy necesitamos la recuperación completa de la persona, ¿sí? Y hay fármacos que han mejorado eso, pero solamente no alcanzan. Tenemos que hacer terapias combinadas, ¿ah? Ahora les voy a hablar un poco del tratamiento farmacológico. Voy a resumir un poco, voy a hacer un pasaje por arriba, pero lo que les voy a decir es que en general la depresión, es decir, el tratamiento de la depresión en menopausia sigue siendo el tratamiento de la depresión tradicional. No hay el tratamiento hormonal, si bien hay algunos trabajos que están
diciendo que podría tener algún beneficio o algo como coadyuvante, no aplica al tratamiento de la depresión. ¿Sí? Sí, de algún síntoma depresivo puede mejorarlo, pero no es un tratamiento, el tratamiento hormonal de elección. ¿Tá? Y no voy a hablar de eso porque ya estoy hablando. No sé qué pasó ahí. Una cosa que también les iba a mencionar es que dentro de los, digamos, en los tratamientos, digamos, de los síntomas vasomotores sobre todo, y de los síntomas de la, digamos, de la menopausia, vamos a usarlos, se usan los psicofármacos, los SIRS, los inhibidores de recaptación de la serotonina y noradrenalina, entre otros, sobre todo esos, y bueno, y ahora los otros fármacos nuevos, ¿no? Pero básicamente, desde el estudio de Cipriani, que es un meta-análisis de 116.000 pacientes, demostró que los antidepresivos son mejores que el placebo, digamos, se demuestra eso en ese estudio. Se ve que la eficacia más o menos en general es bastante parecida, no hay gran diferencia. En lo que hay diferencias en la tolerabilidad y en los eventos adversos, ¿no? Y en el efecto que pueden tener, digamos, sobre los síntomas residuales y los síntomas accesorios, podríamos decir accesorios, que ahora vamos a ir viendo, ¿no? Entonces ahí tiene un resumen de los síntomas, digamos, la tristeza, placer, que les digo que son, digamos, la anedonia no es tan fácil de tratar, pero los síntomas de tristeza son los que rápidamente mejoran con los antidepresivos, ¿no? Pero tenemos, digamos, el otro tema que tenemos con los antidepresivos es el perfil de efectos adversos que tenemos que tener muy claro. Entonces, en la elección de un medicamento nos vamos a guiar con eso, por los síntomas que queremos mejorar y por los efectos adversos y, sobre todo, por los receptores, digamos, los blancos moleculares a los cuales vamos a dirigir nuestros medicamentos y las combinaciones que podamos hacer de ellos. ¿Ah? Entonces, acá puse un ejemplo, no me voy a detener demasiado, pero es los trastornos del sueño de los psicofármacos tradicionales. Les puse los hipnóticos como para... ¿no? Primero tenemos que hacer un buen diagnóstico del sueño, una cosa muy importante es diferenciar lo que es un insomnio, lo que es un trastorno secundario, una patología mental, de lo que son otros trastornos que hay que estudiarlo con polisomnografía, como las hipersomnias diurnas, que pueden ser hoy en día con la obesidad y todo, no podemos olvidarnos de las apneas de sueño, ¿no? Por favor, porque le damos psicofármacos y nosotros lo que hacemos es agravar ese problema, ¿no? Con el círculo vicioso que eso genera, aumento de peso, riesgo de muerte, bueno, tremendo. Entonces, psiquiatras, tenemos que tener siempre en cuenta que pacientes obesos, investigar el sueño, investigar si ronca, hay aplicaciones, yo soy el rey de las aplicaciones celulares, joroba mucho, pero tienen una que se llama Ronco Lab, es fácil, pueden grabar el sueño. Bueno, les puse ahí. En cuanto a la concentración, encontré una maravillosa ahora que se llama Sync, con C, no con K, IT, que es una aplicación que sirve para muchos pacientes y podemos ir haciendo un seguimiento. Tiene algunas pruebas de Trail y varios de DST y varias pruebitas que nos sirven para evaluar rápidamente la respuesta cognitiva al tratamiento. Es muy importante medir, evaluar. Tenemos que medir porque así sabemos lo que está pasando, no solo lo que nos cuenta el paciente, porque si bien en lo cognitivo tenemos las quejas subjetivas, pero también tenemos que objetivar. ¿Ah? ¿Vamos bien? Bien. Bueno, y ahí puse la fatiga, que es un síntoma importante. Digamos, ahí tenemos algunos, sobre todo el modafinilo como un estimulante, y el bupropión, que es un inhibidor de la recaptación de la noradrenalina y la dopamina, ¿no? Digamos, esos sí son buenos, después podemos hacer combinaciones. Una cosa que me olvidé, que es fundamental, el uso en el sueño, que está buena porque no genera dependencia, es un antidepresivo, potencia, estamos también tratando la depresión usándolo como un potenciador, y entonces tiene ese efecto sedante que nos sirve para ayudar al paciente a dormir. Y la mirtazapina, vale. Sí, no, la melatonina la pongo después, la voy a poner después porque creo que para mí es como el ABC de los tratamientos no farmacológicos, digamos, ¿no? Digamos que todas las personas tenemos disregulado los ritmos circadianos y la base de la enfermedad, dentro de la enfermedad depresiva tenemos dos aspectos muy importantes que yo los voy a tratar después. Los voy a mencionar ahora, pero los voy a tratar después cómo resolver, que es el tema de la disfunción mitocondrial, ¿tá? Y el tema de la disrupción circadiana, que es está en la base de las enfermedades, de los trastornos del humor, tanto de la depresión como de los trastornos bipolares.
¿sí? La mirtazapina es otra joya que para los pacientes que tienen mucha ansiedad, trastorno del sueño también. Tenemos el inconveniente de que aumenta mucho de peso, pero cuando tenemos algunas pacientes que son pocos, que son flaquitas, que han dejado de comer, ¿no? Porque digamos, la mayoría de las personas que tienen mujeres con depresión aumenta la gana de comer dulce, no son esas depresiones atípicas que son típicas de la mujer. No son atípicas, no sé por qué, porque son típicas para la mujer. Pero para esas pacientes que son delgadas, ¿no? O que se les cierra, ¿no? El apetito, pierden el apetito, empiezan a perder peso, la mirtazapina es brillante porque corta ese ciclo, aumenta el apetito, duerme mejor, se siente mucho mejor y la usamos, yo la uso combinada, generalmente es bárbara. Bueno, a ver si se ve ahí. Bueno, acá es lo mismo, solo que acá pongo el anillo por afuera, van los otros síntomas que no son estrictamente de la depresión, pero que acompañan siempre la depresión, pero no son, digamos, elementos más diagnósticos, ¿no? Pero siempre están, ¿no? Y ahí están los síntomas vasomotores, ¿sí? Bueno, ahí van a, no voy a entrar en detalle, pero están puestos los blancos moleculares también, ¿no? Pero entonces, yendo un poco a los síntomas de la menopausia que nos interesan, tenemos los síntomas vasomotores, y bueno, ya tenemos a Alma que habló del tratamiento hormonal, ni que hablar, que es un tratamiento a considerar, pero también tenemos, están para los que no pueden usar, o bueno, si tienen depresión, se van a beneficiar, son los ISRS y los ISRNS, los inhibidores de la recaptación. Y ahí tenemos a la duloxetina, digamos, como un elemento que también nos va a servir cuando los pacientes tienen dolor, porque frecuentemente se acompaña de dolor y se ha visto que la duloxetina, digamos, dentro de la, digamos, del diferencial que puede tener, como es que es un dual de inicio y que tiene el efecto sobre el dolor, ¿no? El tema de la venlafaxina, digamos, para lograr usar, el caso de la venlafaxina, tendríamos que usar dosis altas para que tener el efecto dual, y bueno, ahí tenemos algunos otros efectos secundarios, y tenemos la desvenlafaxina también. En el caso de la ansiedad, bueno, ya dijimos la mirtazapina, las benzodiazepinas, con el cuidado de no usarlas por tiempos prolongados, también los inhibidores de recaptación, serotonina, noradrenalina, y la mirtazapina, que no está ahí, pero también es un buen elemento para tratar, ¿sí? Otra, y la pregabalina, que la puse ahí con dolor también. Cuando hablamos de